Señor presidente, corresponde tratar el proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Es un proyecto que está calificado con discusión inmediata, que vence hoy día y se está renovando hoy día también. La Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de las normas de su competencia, que son en el artículo único, el artículo 182 bis en su inciso séptimo, que está en el numeral 4, en el número 6, el artículo 183 bis, incisos primero y 15, y el artículo transitorio 11º. Este proyecto, por acuerdo de comités, se incluyó en la tabla de hoy día. Sí, tenemos claro que estamos contra reloj. Bueno, aprovechamos de darle la bienvenida a don Francisco López, su secretario de Energía, ¿ya? Que concurre en calidad de ministro subrogante, ¿correcto? ¿Ya? Así como el equipo que lo acompaña, don José Venegas, secretario ejecutivo de la CNR, Comisión Nacional de Energía, y a sus asesores. Ministro, le propongo... ¿Sí, senador Coloma? Sí, yo, presidente, tengo una duda técnica respecto de lo que es de la competencia de la comisión. Eso es a lo que me refiero. Oír a la secretaria, está bien. Yo no sé por qué no puede ser, si el artículo 1 es, el primero es de competencia, ¿cierto? El 8 ter. No está considerado como norma. ¿Cuáles son las de competencia? El 182 bis. El número 4, el artículo 182 bis, inciso séptimo. ¿Y por qué tan restringido? Porque aquí se hizo un cambio respecto del algoritmo 500 por 300, respecto de dónde se aplican estas nuevas normas, que no venían, nada más que entiendo que no venía del gobierno, porque fue una indicación parlamentaria. Y a mí, quiero ser muy franco, a mí me he estado leyendo, me han llegado informes que eso al final no es positivo, me ha llegado también lo transparente, particularmente de las pequeñas generadoras, a pesar que esto es un problema, a pesar de que esto es de distribución, ahí se modifica una norma de generación, una cosa bien como rara, digamos. Y a mí por lo menos me han llegado muchas críticas respecto de ese punto. Entonces, yo no sé si se puede incorporar para la discusión o no. Eso es lo que le quería plantear. Si hay una buena explicación, por eso que... no, porque esto está en el nervio del tema que estamos resolviendo. A pesar que, insisto, es muy raro porque siendo una norma, de estas normas, que en materia de distribución, modifica una norma de generación. Pero yo creo que es relevante para... O sea, yo le propongo lo siguiente, entendiendo que queda planteada su inquietud, y que espero que la vamos a resolver cuando, después de conocer el contenido del proyecto, en donde el Ejecutivo se pueda pronunciar sobre este tema, porque eso que usted señala, yo no sé si es lo mismo, pero yo recibí por correo oficial del Senado, una carta, una comunicación firmada por 25 o 30 organizaciones o empresas, en el cual hacen el punto que usted está levantando. Entonces sería bueno conocer la opinión del Ejecutivo, ver en qué parte se introdujo esto que usted está señalando, que entiendo que hay una rebaja en un umbral, ¿ya? 500 a 300, no me acuerdo si son megawatts, megawatts, está lo correcto. O sea, le es necesario que mejor, ministro, que lo dejemos a usted con la palabra, que nos explique el contenido del proyecto, sin prejuicio que las normas que se han identificado acá, como hacía ver la secretaria, son las que identifica el informe financiero como propias de nuestra comisión. Sí, se hace eso sobre esa razón. Todo interpretable, senador Coloma, pero eso es lo que entendemos nosotros. Esto sin perjuicio de que entiendo que, y aquí no quiero adelantarme, pero en la sala, que se va a dar cuenta ahora, uno puede pedir incluso votación separada. O sea, No, porque este segundo informe. Eso no es el problema. El problema es que... Pero puede pedir votación separada, entiendo. De ese punto... Eso sí. Ya. Pero tú no quieres aprobar eso, ¿no es cierto? No, rechazar eso. Esa parte. Ya, yo no tengo opinión formada sobre eso, pero quiero decir que ese es el debate que va a venir. Y le digo que esté preparado porque yo estoy preparado en el buen sentido, me refiero que conversé muy, bueno, estoy que hemos parado todo el día, entonces alcancé a conversar con algunos de los miembros, de los senadores o senadoras miembros de la Comisión de Energía y Minería, que explicaron este tema, pero ellos sostenían que tenían una visión distinta, o sea, sabían la existencia de esta situación, pero que entendían que parte de las correcciones, etcétera, se verían en marzo, que no sé si exactamente este punto, pero este punto afectaría a un porcentaje limitado de la industria. O sea, hay explicaciones. Yo mejor, ¿sabe qué más? Explíquelo usted. Vamos. El proyecto de ley después, como mencionaba el senador, tuvo efectivamente algunas indicaciones.
la mayor parte de esas indicaciones se refieren a precisiones. Yo diría que hay precisiones de plazo, hay algunas precisiones acerca de la tasa misma. Ciertamente una de las indicaciones abordó este tema de los 500 a 300 kilowatts. Nosotros habíamos preferido que el tema de bajar los límites de cliente, recordemos que en la legislación actual hay un límite y un umbral que está en los 500 kilowatts, que a partir del cual los clientes, cuando son mayores que ese umbral, pueden negociar libremente su suministro. Por la situación de cómo se hicieron los contratos históricos y cómo ha evolucionado la oferta en generación, hoy día sabemos fehacientemente que los contratos que están haciendo las empresas generadoras con clientes libres tienden a ser de menor valor que los que están involucrados en estos contratos regulados, y por lo tanto ahí hay un diferencial. ¿Puede explicar esto para los iletrados? Ya. Para entender qué fue el objetivo de la indicación, sería bueno saber quién la presentó. Siempre pueden ser los autores, ayudan a entender cosas a veces no. Bien. ¿Ah? Y lo segundo es qué perseguía la indicación y por qué, y si al Ejecutivo no le generaba dificultades porque se aceptó la indicación. No sé si era admisible o no admisible, no me pierdo en esta materia, yo para ser franco. Perdone que lo he trucado, pero todo lo que... Bien. Y le digo que lo anticipemos porque todo esto va a salir en la sala después, entonces mejor abordarlo ahora. El sentido de esta indicación, entendemos nosotros que ya es un tema que también como Ejecutivo hemos estudiado ciertamente, ¿no? Y es que los contratos que están de la parte de generación, ¿no? Yo explicaba que la tarifa eléctrica final está compuesta por generación, transmisión, distribución. La tarifa que llega al cliente final. Esta ciertamente es una materia de generación. En todos los precios que hoy día se cobran a los clientes regulados, menores de 500 kilowatts, todos nosotros en nuestras casas, hay una suma, ¿no? Una tarifa de generación, una transmisión y esta que estamos discutiendo aquí. Las tarifas de generación provienen esencialmente de contratos suscritos hace 5 años aproximadamente y para atrás. Contratos que fueron, y así está la ley, ¿no? Que se hacen unos procesos de licitación abierta en que las empresas generadoras ofrecen y se toman esos precios y se vierten a los precios regulados como precios de generación. Como esos contratos se hicieron hace 5 años para atrás y más, porque se hacen con una antelación de 5 años, así que lo que tenemos hoy día, 2019, corresponde más bien a contratos que se hicieron en el 2014, fueron hechos en una situación distinta desde la perspectiva de generación mundial, fueron hechos con otros precios de combustible, con mucho menos energía renovable, las energías renovables eran más caras, se hicieron en un escenario en que Chile tenía mucho más generación a carbón, a gas, era más dependiente del gas natural, etcétera. Por lo tanto, se hicieron a precios bastante altos, precios del orden de los $100, digamos, por decir algo, para tener un valor, 100. Perdón, secretario. Bueno, Antonio, estoy exactamente preguntando el tema que... Ya, ok. Continúa. Con el correr de los años hemos visto todos un cambio estructural en el negocio de generación en el mundo. Con la penetración fuerte de energías renovables se ha empezado a producir un fenómeno de caída de los precios de generación. Licitaciones que se hicieron posteriormente, pero que entrarán en años venideros, se hicieron después a $70, a $50 y terminaron haciéndose a $35, si uno quiere comparar con estos 100. ¿Qué llevó esto también? A que muchos de estos generadores, incluso los mismos que habían hecho los contratos a 100, ahora sí están dispuestos a hacer contratos de menor plazo. Estos contratos que están en los precios regulados son a 15 años de longitud, son contratos estables, no eran para financiar inversiones, pero ahora estos mismos generadores, o muchos de ellos, están dispuestos a hacer contratos de menor plazo con clientes libres, con los que es posible, y lo hacen a estos precios nuevos de mercado, 50, 60, 40. Entonces eso ciertamente ha generado una tensión importante entre decir, mira, hay un mercado libre que parece que está accediendo hoy día a precios de 40, 50 dólares, pero hay un mercado regulado que viene con la ley, en los términos que expliqué, que tiene $100 a nivel generación. Entonces, ¿y dónde está el punto de roce de esto? Justamente en este umbral. Hay un umbral de 500 kilowatts, bajo el cual los clientes son regulados, arriba del cual los clientes pueden optar a ser libres. Entre 500... Bien. Esto de pasar a cliente libre tiene un principio detrás, y es que aquellos clientes que tienen más facilidad de negociar y de asumir riesgos, porque estos contratos son más riesgosos, pueden ser de plazos distintos, condiciones distintas, son libres, son negociados en libertad entre el suministrador y su cliente. Por lo tanto, tienen una componente de riesgo adicional. Entonces, la legislación supuso hace muchos años que para hacer estos contratos era bueno que el cliente tuviera cierto tamaño, tuviera capacidad de contratar asesores, tener espalda para poder moverse. Y fijó ese límite en 5.000. Primero en 2.000, pero después lo llevó a 5.000 de estos kilowatts como tamaño, 5.000 kilowatts o 5 megawatts. Después, y dejó opcional un rango entre los 500 y los 5.000, que es lo que tenemos hoy día. Esas son empresas de tamaño mediano. En 5.000 kilowatts hay empresas ya de minería pequeña.
en las empresas mineras más grandes son de más de eso, pero en el rango entre opcional, que está entre 500 y 5.000, hay empresas medianas, clínicas, hospitales, alguna industria mediana, de diverso tamaño, ¿no? Algunas de las industrias que están cerca de Santiago, etcétera. Entonces, esas empresas quedan en un rango opcional. Como existe esta diferencia de precios que yo explicaba al principio, lo que ha pasado en el último tiempo es que todas esas empresas que tenían la opción de cambiarse y dejar de ser libre y pasarse a regulado, lo han hecho, han salido de regulado, que está con precio muy caro, y se pasaron a libre. En el periodo inmediatamente anterior habían hecho el proceso inverso. Por los precios de los contratos. Hace 5 o 10 años. Exacto. Y ahora entonces, para entender, oye, entonces ahora se cambia al comillas libre, comillas, libre, porque para aprovecharle la rebaja de las renovables, etcétera, ya, okay, para entender. Antes había... Pero que viene por las renovables esencialmente. Por eso que ha bajado las tarifas. Antes lo habían hecho al revés, ¿eh? Ojo, había pasado un fenómeno inverso en la época en que el petróleo escaseaba. De hecho, se agrandó el límite de 2.000 a 5.000 para hacer que los precios regulados fueran un refugio en un momento en que a los clientes libres, hasta el año 2014, se le cobraba mucho más que a los regulados. Pero después nos invertimos, ¿no? Y estamos en la situación inversa ahora. Con lo que quiero decir que a veces estos equilibrios se cambian, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que los que están en el rango 500 a 5.000 han ejercido la opción de cambiarse efectivamente, ya han obtenido rebajas de precio a cambio de negociar libremente con los generadores. Nosotros, como ejecutivo, nos pareció siempre que, si bien eso suena bien, pero empieza a crear algunos problemas. ¿Qué problemas crea? Crea el problema primero que al ir bajando uno va llegando a clientes que son cada vez más débiles, digamos. Tienen menos espalda que estos más grandes. Los de 300 ya son más chicos que los de 500 y los que siguen para abajo más. Entonces también tienen menos capacidad de negociación. Segundo, también se produce un efecto complejo porque las licitaciones que se hicieron anteriormente sí sirvieron para que se realizaran inversiones de generación futura. Entonces, cuando uno deja que estos clientes se vayan de regulado libre, esos contratos empiezan a perder sustancia. Hay contratos que se hicieron antes que empiezan a perder sustancia y es lo que produce que muchos de los generadores precisamente digan, pucha, se me están achicando los contratos que yo hice antes. Digamos. Esto es como la tasa de interés, cuando baja la tasa de interés la gente se puede cambiar del crédito. Exactamente. Ya. Entonces, por todo eso a nosotros nos pareció que, si bien es deseable, quien puede dudarlo, que más clientes vayan accediendo a mejores precios, también hay un problema porque ¿qué va pasando? Primero los clientes más pequeños no llegan a tener la ventaja porque nosotros en nuestras casas no estamos dentro de la opcionalidad y difícilmente podríamos estarlo. Entonces, por eso que nosotros planteamos que en la ley larga precisamente era mejor ahí estudiar, en la ley larga que viene, una cosa más general de cómo vamos a desarrollar la competitividad de este sector para ir permitiendo que la competencia vaya llegando cada vez más abajo, ¿no? En la comisión del Senado de Minería y Energía, la senadora Proboste planteó que se hiciera esta rebaja de este primer escalón, de 500 a 300 kilowatts, se hiciera en esta oportunidad y asociado a esta ley, aunque son materias distintas. Nosotros hicimos ver ahí que en realidad no lleva un beneficio directo a los clientes más de menores, los regulados, digamos, no lleva ningún beneficio directo, pero también es cierto que es una cantidad que en ese escalón beneficia a ciertas empresas de tamaño medio a chico, no es una gran cantidad de energía, en realidad es como el 5% de la energía total regulada, es poca energía, y la experiencia indica que estos clientes nunca se cambian todos también, porque hay una inercia natural, se cambia como la mitad, digamos, entonces como el 2% de la energía. Razón por la cual nosotros optamos por el concepto general, ¿no? La comisión aprobó aquello. Nosotros lo vimos pasar. Entonces, falta información. Quiero saber si eso es admisible o no, o si fue patrocinado por el Ejecutivo. No estoy cuestionando. No fue patrocinado por el Ejecutivo. ¿Y los segundos quiénes son los autores de indicación? Senadora Proboste. Se discutió la admisibilidad, la comisión declaró que era admisible y luego se aprobó por 3-2, no me equivoco la indicación, ¿no? ¿Y quiénes son los principales beneficiados de esto entonces? Porque le cuento, o sea, yo quiero tratar de formar una opinión, no más allá. Senador Colomán, usted está la la misma carta que yo. Estoy en la misma condición suya, recibo 2 cartas, la única diferencia, pero la otra se lo voy a meter a una copia. No, pero por eso quiero preguntar. No, pero llegó al correo. No, está dirigido a todos los senadores de la comisión, así que usted la debe tener en su...
Ah, ya. La debe tener en su... Tráeme el correo. La Tráeme debe el correo tener para en que se lo su... pasar aquí al senador Pizarro. y al senador J. Monte. Coloma, Senado. Y me dice, estimados senadores. Senado, en el Sí, yo Senado. sé. Ahí está. hacer una pregunta bien. No, yo, presidente, brevemente, yo quiero, presidente, yo tengo la misma, tengo dos dudas. Primero, la admisibilidad, porque esto no me pronuncio, yo no entiendo, o sea, uno no es experto en este tema, pero me llama la atención que un tema de generación vaya a una ley de distribución cuando lo que más habíamos hecho era distinguir un sector de otro. Pero me hablan mucho, yo soy presidente, de que esto desincentivaría lo que es el net billing. Yo quiero saber exactamente, esa es la preocupación, que son básicamente la generación ciudadana, que se ha tratado de fomentar en la ley 21.118. Estoy repitiendo, digamos, que permite que clientes regulados generen su propia energía, disminuyendo significativamente el consumo de la red e inyectar excedentes que son valorizados y descontados de las facturaciones futuras. Entonces, lo que me explican, por eso quiero ver si es correcta, es la misma que le ha llegado a todos los senadores, es decir, que esto desincentivaría una política pública que se incentivó a través de otra ley. Entonces, eso es lo que más me complica conceptualmente. ¿Se fija? Y eso es lo que yo quería, por su intermedio, sumarme a su primera inquietud y hacer la segunda. Sí, yo puede que me distraje porque estaba mandando para ir la carta, porque no sabía el encabezado la misma que fue dirigida. Dice, ¿ya? estimado senador, estimado senadora. Sí, no, sí, es que eso no, a mí no es lo importante es de dónde fue dirigida la carta, a qué correo. Esta a mí me llegó al Senado. No, si no me viene hasta ahora el problema, porque esto está siendo transmitido, entonces la gente se pasa películas. Esto después. me llegó al Senado. O sea que no... Sí, por eso sí vamos a hacer así. Y después cuando descubramos que están en todos los en los correos de todos los señores senadores, no, tal vez nosotros tenemos gente que abre los correos. ¿Ah? Y le respondemos a la ciudadanía. Ah, ya, ¿cómo estamos? Ya. No, mire, le quiero leer 2 párrafos de esa carta que ustedes deben conocer, me imagino, y si sería bueno que la comentaran, porque esto es lo difícil de esto, pues, es la gracia de legislar. Dice que esta indicación abre una opción a clientes regulados para acceder a contratos libres de energía con menores precios en el corto plazo. ¿Qué es lo que usted señaló? Hasta ahí estamos bien. Los clientes que podrán optar a este nuevo régimen, dice, son grandes y medianas empresas que representan alrededor del 1% de los clientes regulados y consumen hasta un 30% de la energía. Bueno, no se enojen conmigo, estoy leyendo la carta nomás. Ellos podrán acceder a contratos más baratos. El resto de los clientes, viviendas, micro y pequeñas empresas que representan a más del 99% de los clientes que consumen alrededor del 70% de la energía del mercado regulado, terminará en el mediano plazo pagando más caro porque tendrán que absorber los mayores precios de energía sucia que se contrató en el pasado. ¿Ah? Entonces, dan a entender que aquí, las distribuidoras son las únicas que ganan con esto. La otra consecuencia, algo que señala el senador Coloma recién, dice que es el desincentivo a la generación ciudadana o net billing de la ley 21.118, que costó un kilo sacarla y que tampoco fue perfecta. Eso de agregado mío, estas últimas 2 cosas. La autogeneración con energía renovable distribuida es el mejor instrumento para lograr rebajas sustantivas, permanentes y sostenibles en la facturación eléctrica de usuarios finales, y esta indicación le limita su mercado con mayor potencial. 2 puntos. Empresas agrícolas, viñas, industria, frigoríficos, etcétera. La rebaja al límite de cliente libre es un duro golpe a la política energética que está fomentando el crecimiento de la industria de generación distribuida basada en pymes. O sea, yo no quiero seguir leyendo, pero entonces yo no quiero formar una opinión, ustedes verán qué pueden responder de esto, etcétera. Perdona. Ya. Sí, por supuesto. Pues. Me quiero referir a la carta. ¿Siente? Sí. Respecto al propósito que tenía la indicación, como no una indicación del Ejecutivo, no podemos dar esa respuesta nosotros. Sí podemos dar respuesta respecto a los planteamientos que el senador señalaba y que están sustentados en esta carta. Yo entiendo que lo que está pasando ahí es, en el negocio de la energía, como decíamos, están los grandes generadores, hay una generación y un incentivo a energías renovables que ha estado ocurriendo y que está en los contratos, que son generadores entre grandes y pequeños y medianos, pero también efectivamente hay una industria que se ha especializado un poco en el generador en el cliente más pequeño, en ofrecer soluciones estas que llaman net billing. ¿Y qué es el net billing? Es generación que se llama detrás del medidor, o sea, son clientes, por ejemplo, un centro comercial. Un centro comercial que para bajar su precio de energía contrata a un desarrollador que le pone paneles solares en el techo del centro comercial.
Yo entiendo que estamos hablando de esa industria que son los principalmente asociados a la carta, que lo que están diciendo es algo bueno, lógico, dicen, si ahora el cliente va a tener la alternativa de negociar precios más bajos con otro, bueno, va a tener menos incentivo a poner los paneles solares en el techo. Lógico, digamos. Respecto a eso, eso entiendo yo que es la objeción que está ahí, ¿no? Yo creo que sigue siendo cierto todo lo que nosotros dijimos antes, ¿no? Que estos clientes van a tener opciones a mejores precios, sin duda, es verdad. Que hubiera sido mejor que esto lo hagamos en un contexto más ordenado, en el que nos podamos preocupar un poquito más de estos clientes, también es cierto, para ver qué condiciones van a hacer esas negociaciones, son cada vez clientes más pequeños. Y tercero, que es poca energía. En definitiva, a nosotros lo que sí es cierto es que lo que hay entre 500 y 300 no es una cantidad de energía estructuralmente significativa, digamos. ¿Qué tipo de nivel o qué tipo de empresas o de instituciones se benefician con la rebaja de 500 a 300? Claro, ahí hay que pensar un poquito en quién va a acceder a este mercado. Podría, porque es voluntario. Son medianas empresas. Son precisamente medianas empresas. El objetivo es ayudar a abaratar los costos de la pequeña empresa, ¿tiene sentido? Las empresas que efectivamente van a poder aspirar a esto son muy parecidas a las que estaban en los 500, ¿no? Porque entre 500 y 300 no hay una gran diferencia, pero efectivamente pequeña y mediana o mediana empresa, ¿no? Edificios, muchos, hospitales, clínicas, en algunos casos algunas municipalidades, son los que hemos estado viendo modificarse, ¿no? Esos van a tener acceso a esta negociación. La municipalidad es más chica, porque la municipalidad es grande. Que hay de todo, hay de todo. Hay que ver el consumo de cada uno para ver dónde cabrían. Pero reiterar que es el 5% del total de energía, es bajo total. Ese tipo de instituciones, hospitales, es interesante. Para ellos el costo de electricidad y energía es grande. ¿Y qué coste van a poder hacer los estudiantes? Que le incluye solamente la opción de ¿Ya podemos hacer una reunión, no? Sí, puede ser. Cuando aparezca la carta, te creo. Sí, la tienen todos los señores senadoras y senadoras, parece, ¿no? Cuando yo leí parte de esto, señalaba que los clientes, por este nuevo régimen, son grandes y medianas empresas que representan alrededor del 1% del cliente regulado y consumen hasta el 30% de la energía. Entiendo que por la expresión comparable de alguno acá que eso no sería así. Lo que pasa es que a mí me da la idea que en la carta que dice esos números están sumando el total de la energía y no solo lo que está en el tramo 500 a 300. El tramo 500 a 300 nosotros estamos seguros que tiene aproximadamente 1.600 gigawatt-hora, que es aproximadamente un 5% del total de la energía regulada hoy. Por último, sin entrar en el tema técnico, porque puede ser muy complejo para abordarlo, o sea, así, con esta premura. Esta indicación se presentó en la tramitación del proyecto por parte de parlamentarios. No fue patrocinada por el Ejecutivo, con lo cual entiendo que no era parte de la idea matriz del proyecto propiamente tal, del objetivo buscado por el Ejecutivo a la hora de introducir esta ley corta en materia, ¿cómo se llama?, de distribución y rebajas tarifarias. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ya, y entiendo que hay un compromiso asumido, un protocolo firmado para tener un proyecto llamado Ley Larga en materia energética que se debería presentar en marzo, ¿correcto? Ya, siendo eso así, yo puedo entender que si esta parte del proyecto que no se aprobara, no tiene una repercusión directa sobre los intereses concretos del proyecto y su idea de materia original. Es lo que yo puedo entender. Para saber. Muy bien. Está bien. Mire, este proyecto viene con discusión inmediata, que se vence ahora. Los comités decidieron ponerlo en tabla para la sesión de las 16 horas, o sea, hace 10 minutos. ¿Esa parte, en serio? No, si es así, entonces yo lo dejo acá. No, yo quiero ser bien derecho. Este es un proyecto súper complejo que genera algunas dudas en algunos sectores. Voy a decir dos cosas. Una formal, porque creo que más allá de las chanzas y la cosa lúdica, la famosa carta que hacía referencia a don Colombia y persona fue enviada por don José Luis Opaso, de una empresa que se llama Ciudad Luz, y la envió a todos y cada uno y unas de los senadores y senadoras del Congreso chileno, todos los senadores, con copia al ministro Llobet, ministro de Energía, y a don Gabriel Prudencio, de la Ministerio de Energía también.
¿ah? Y me quedan más personas que no alcanzo a ver acá. Entonces es una carta completamente regular. Dicho eso, paso a hacer una pregunta que la dije, pero no tuve una respuesta muy categórica, y para mí es importante esta decisión. Entiendo que la indicación a la que estábamos haciendo referencia, que baja el umbral, ¿ya?, de 500 kilowatts a 300 kilowatts, el límite para que los clientes regulados puedan optar a contratos de energía libre, eso no era parte del proyecto original del gobierno, no es parte central, porque tiene relación con... porque además es de generación y no de distribución. O sea, no quiero decir si al gobierno le gusta o no, no estoy diciendo eso, cosa es si no es parte del proyecto original. Eso es todo, lo que lo diga el ministro subrogante secretario. Gracias, presidente. Efectivamente, la modificación del artículo 147 no estaban contempladas en la ley corta que ingresó el Ejecutivo, tampoco estaban contempladas dentro de las modificaciones que se incorporaron como indicación durante la tramitación tanto de la Cámara como en el Senado, y es por esto que una materia que nosotros propusimos discutir en la ley larga de distribución, que va a ser ingresada en el primer trimestre del próximo año. Ok, muy bien. Eso me da luces sobre una serie de temas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Lo ponemos en votación? ¿Les parece o no? ¿Están en condiciones? ¿Estamos todos seguros de lo que estamos haciendo? Muy bien. ¿Ah? Sí, son las normas de competencia nuestras. ¿Ah? Nosotros no tenemos que votar los otros No. fondos. Muy bien. Por eso las normas de competencia de la Comisión de Hacienda. Pero siempre es bueno tener en cuenta... ¿Tiene que ver la cosa de la carta que les llegó? Tiene que ver, porque yo me voy a abstener de este proyecto precisamente porque no puedo abordar esa indicación, porque no es competencia de Hacienda. Yo me voy a abstener en la votación general, en la votación en particular del proyecto, me voy a abstener de las normas. No tendría por qué ponerlo de esa forma, porque si usted quiere lo va a contratar porque usted da su voto ahora en la sala, y yo en la sala voy a pedir la votación separada de ese artículo. Bueno, que usted tampoco quiere contratar a dos funcionarios, entonces ya, ok, vamos. Yo los funcionarios los quiero contratar, sí. Está bien. El señor presidente pone en votación las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, que, como se dijo, son el inciso séptimo del artículo 182 bis, los incisos primero y 15 del 183 bis y el artículo transitorio 11º. ¿El senador García? A favor. ¿El senador Coloma? A favor, presidente. Y yo quiero dejar constancia, digamos, que entiendo la lógica y nunca la he discutido de lo que es procedente o no. Yo no tengo tan claro que esto no sea en materia de la Comisión de Hacienda, pero como nosotros tenemos criterios generales, no se pueden vulnerar en lo particular. Igual yo anuncio que voy a pedir votación separada en la sala ahora para votar en contra, porque yo creo que es inconstitucional, no está en la idea matriz, es inadmisible, porque no está en la idea matriz, y creo que los efectos tenemos que reflexionarlo de mejor manera, y eso es lo lógico, verlo en la ley de generación, no en la ley de distribución. ¿Senador Pizarro? Yo voy a votar a favor lo que compete a la Comisión de Hacienda. Entiendo además que hay un compromiso que se estableció de un protocolo en la Comisión de Energía que va a permitir abordar de mejor manera algunos de los temas que aquí se han planteado. Presidente. Yo lo que me queda acá es, voy a abstener acá en la comisión sobre este proyecto. ¿Ya? Creo que es re complejo, creo que entendiendo que hay un protocolo, por la misma razón, habría pensado que el tema en comento que surgió acá respecto a la rebaja de los umbrales, para pasarse de clientes regulados a clientes libres, tal vez podría quedar precisamente para el proyecto de ley larga. Así que yo me voy a abstener en este proyecto. Quedan aprobadas entonces las normas de competencia por 3 votos a favor y una abstención. No lo veo aquí en la sala para poder expresar el voto. No dejó nada de esas instrucciones. Muy bien, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.